el compañero mencionó, podemos avanzar más rápido y que no repitamos lo que ya el otro dijo, sino que sean propuestas claras con argumentos y que procedamos de esa manera, porque es mucho más rápido. Sí, hermanos, tiene razón la maestra. Necesitamos anotar los 3 puntos y yo creo que abocarnos a uno, sacar uno, después sacar el segundo y posteriormente sacar el tercero, para que no nos enredemos, porque sí, efectivamente el compañero, el hermano, sacó muchos puntos juntos. Entonces yo creo que sería lo más viable. No sé si hay alguna impedimento, alguna objeción, alguna otra propuesta. Observación también, cuando se toque cada punto que se vaya a tratar, o bien ahorita al principio, saber si todos los que estamos aquí participamos en los anteriores, o es gente nueva y que no tiene todavía ninguna información, ¿sí? Entonces, para que de ese modo se socialice y estemos de común acuerdo entre todos, porque unos no van a tener la información, otros sí, y no se puede llegar a una buena determinación. Entonces, que se socialice y se ratifique las diferentes propuestas que se han tenido. Sí alcanzaron a oír, para que sí se vaya. Yo digo que avancemos así por puntos para que efectivamente queden resueltos. Si nos faltara tiempo, pues nos damos un tiempo extra. El chiste es que todos participen, todos queden de acuerdo y se asiente algo en la modificación del artículo, algo consensado, que quede en conformidad de todos los asistentes, por lo menos de nuestra mesa. Como decía Saúl, si alguien no tiene la información de las demás, de los demás foros, esperarnos un poquito al último, ya podemos participar si es que nos toca algo el punto que se trate, ¿no? Perfecto. Tiene razón el hermano, los hermanos, no sé quiénes más quieren proponer, y que de una vez nos informe acá el hermano cómo va a ser cómo están los puntos, para ver cuál es el primero, el segundo y el tercero. Sí. En los diferentes foros que hemos tratado acerca de las asambleas. Estamos proponiendo que la asamblea sea el máximo representante dentro de las comunidades, pero que tengan carácter vinculante ante el Poder Judicial y el Poder Judicial Electoral, ¿sí? El otro, que debe de ser de carácter equitativo, también para el Poder Judicial y el Poder Electoral, porque resulta que cuando hacemos una asamblea por el Poder Electoral y nos presentamos a un juicio, no tenemos validez. Entonces, es lo que andamos buscando, que la asamblea tenga el carácter vinculante y equitativo. El otro punto que se ha tocado es que todas las comunidades y pueblos indígenas deben de contar con sistemas normativos para que se puedan registrar. Todos deben de contar, ¿para qué? Para que esa sea la base principal que va a regir a su comunidad. Esos sistemas normativos se pueden cambiar, se pueden modificar de acuerdo a sus usos y costumbres. La estructura que estamos proponiendo es que todos las comunidades y los pueblos tengan como estructura principal un consejo indígena. ¿Para qué? Para que sean la mayor representación dentro de las comunidades. El otro punto, estábamos hablando de la autoadscripción calificada, que muchas personas sin ser indígenas, con el simple hecho de ir con un ayudante municipal, con el presidente municipal o con delegado o un comisario ejidal, se les otorga la autoadscripción calificada. En este caso, lo que estamos pidiendo es que la autoadscripción calificada solamente sea emitida por esos consejos, pero mediante asamblea. Así es. Mediante asamblea, ¿para qué? Para evitar así usurpaciones, porque eso son usurpaciones. Sí. No, son 4 puntos: asambleas, sistema normativo, estructura indígena y autoadscripción calificada. ¿Sí? El otro punto también es la representación ante las instituciones federales como estatales. La representación no solamente debe de ser de acuerdo a estos consejos, no puede existir más, porque ahorita pasamos el problema de lo del FAISPIAM,
en donde hicieron comités a modo y el municipio maneja ese dinero ahorita. Entonces, para evitar todo eso, es que haya un consenso de todos los consejos en el estado y que sean reconocidos como representantes de las comunidades indígenas. ¿Sí? No, el consejo, para que ellos se dirijan hacia los consejos y ya no a los municipios. ¿Sí? Entonces, ese es el otro punto. ¿Sí? Sí, nomás esos 5 puntos. Yo propondría un sexto punto que tiene que ver con la representación, no solo al interior de la comunidad, no solo los sistemas normativos internos, sino cómo se van a elegir a los representantes al Congreso de la Unión Federal y al Congreso local, o sea, y a las regidurías. Sí. ¿No? Cuando no son municipios indígenas. O sea, ¿de qué manera? Porque hasta ahorita es por partidos políticos. Entonces es una discusión si debe ser por partidos políticos o debe ser a través de los sistemas normativos internos de las comunidades y que sean las comunidades quienes digan cómo van a elegir a sus candidatos a indígenas. Sí, exacto, pero como rebasa la comunidad, se tiene que discutir cuál sería la forma en un distrito indígena, que eso ya lo logramos. Costó mucho y nos quitaron varios, sí, que es otra discusión que no está puesta ahí, pero cuáles son las representaciones en el Congreso del Estado de las comunidades indígenas que tienen más del 20% de población indígena en el Estado. Sí. Si me permiten, sí, agregando, no sé si en este punto o en otro debemos de retomar cómo tienen contemplado a los indígenas dentro de los distritos y dentro de la representatividad, porque se han de acordar que antes teníamos el derecho, los pueblos indígenas, a 7 o 8 diputados. Después se redujo a los distritos también. Entonces ya ahorita actualmente son 3 distritos. ¿Quién lo decidió? O sea, ¿tomaron en cuenta las comunidades? O sea, nos están utilizando a su modo y no a lo que necesitan los pueblos. Entonces los pueblos son los que tienen que decidir cuál va a ser la representatividad que deba de existir, ¿sí? Entonces, porque en lugar de avanzar, que teníamos 8 diputados, ahora solamente 3, ¿sí? Entonces, cada vez va desapareciendo. Entonces, de nada sirve de que se tome en cuenta la población que tenemos de indígena si no tenemos una verdadera representatividad. A ver, otra propuesta más. ¿A quién? Gracias, buenos días. Miren, José Alberto Malpica Álvarez, consejero suplente de Tlaltizapán. Me distraje un poco, disculpen, pero cuando se aprobó el artículo 2 constitucional el día 30 de septiembre del 2024, hubo manifestaciones, pues, y creo que es con justa razón, porque muchas cuestiones no salieron que tenían ahí contemplado o que tienen contemplado los acuerdos de San Andrés La Raiza. Y yo creo que es el momento que ya nos toca afinar, licenciado, sobre el tema de los sistemas electorales de autoridades indígenas afromexicanas. ¿Cuántos diputados federales nos tocan? ¿Cuántos, o cómo se va a reconocer el respaldo indígena a esos candidatos que van para representación con cargos públicos, tanto municipales como estatales y federales? Eso es nada más para recalcar y afinar, porque es muy importante esa cuestión debido a todo lo que ha pasado y con lo que pasa con y qué bueno que nos recordó la compañera ayudanta de que pasen a ser ya reconocidos como autoridades indígenas los ayudantes,
pues eso pues ya lo está marcando la libre determinación y que falta nada más eso, y que para esto nos ha convocado la diputada, el INPI y el IPIAN del estado para que pues tengan esa y se legitimice pues lo que piden los pueblos. Gracias. Sí, miren, hermanos, tienen razón la propuesta. Tiene razón la propuesta. Aunque se amplíen los puntos, es necesario que se vayan las propuestas de la mayoría, porque si no, nos quedamos a medias. Es muy importante lo que dice la maestra, cómo se van a sentar en la Constitución la propuesta de nuestros pueblos, porque es cierto que ellos allá nos manipulan. Nosotros tenemos derecho a más autoridades, pero ellos, los partidos, nos han recortado en el Congreso la participación, lo que dijo don Saúl, nos han recortado el número de autoridades y nosotros hay que plantearlo y asentarlo cómo los vamos a nombrar de acuerdo a nuestras asambleas o cómo van a ser propuestos desde el abajo, desde la población, para que quede asentado en la Constitución y no nos, dice el dicho, y no nos hagan de chivo los tamales. Sí. A ver, primero él. ¿Sí? ¿Le puede pasar? Bueno, a lo mejor ya nos enredamos un poquito y pero intentando darle una ruta a lo que puede seguir después de los foros. Es decir, al final de los foros tendrá que haber una propuesta de ley general que reglamente o reforme no solo el artículo 2. Ese es el que se está planteando, que solo sea el artículo 2 bis. Podrán ser otros artículos, que puede ser el artículo que habla sobre los municipios. Y una cuestión aquí, ¿qué estaríamos planteando? Que los derechos indígenas aparezcan en cada uno de los artículos que tienen implicación, o que los derechos de los pueblos indígenas, en el caso de Morelos, en la Constitución del Estado, tenga un solo apartado, pues. ¿Sí? Esa sería una cuestión de forma, que no aparezcamos en el 2, en el 115, en el 110, sino que haya un solo apartado que aborde el asunto de los derechos, pues. Esa puede ser una propuesta. La otra cuestión, creo que nos queda claro el asunto a nivel de la comunidad. Nos queda claro que la Asamblea General Comunitaria deba de ser, no lo es, deba de ser la máxima instancia de resolución de los problemas de la comunidad, de todos los problemas, de los más importantes. El asunto es a nivel municipal, el asunto es a nivel distrital y a nivel del gobierno del Estado. Y nosotros planteábamos en Tetelcingo que debe aparecer un capítulo que hable de los municipios indígenas. Ya hablamos de la comunidad, pero también en Morelos ya tenemos 3 municipios indígenas. Está Tetelcingo en un proceso. El caso de Temuac, que ya es municipio, se está demandando que se reconozca como municipio indígena. El mismo caso de Tepoztlán y algunos otros que quieren transitar de los municipios oficiales, como los conocemos, al municipio indígena. Pero entonces en la Constitución debe aparecer qué entendemos por municipio indígena y cómo se va a estructurar. Y aquí tenemos una situación, digo, de los 3 que tenemos, Hueyapan es diferente a Xochocotla y es diferente a Coatetelco. Pero ahí tiene que ver el derecho de la autonomía. O sea, cada municipio va a decidir cómo se organiza su estructura como autoridades. Hueyapan tiene 2 consejos, no tiene un cabildo. ¿Sí? Entonces va a haber cosas particulares para cada municipio o para cada comunidad.
Y lo último que quisiéramos proponer, lo que decía el compañero, en este momento, en el estado de Morelos, no tenemos los pueblos, las comunidades, quien nos represente frente al gobierno del estado, frente al Congreso y frente al Poder Judicial. Cada quien lo hacemos por separado. Entonces, hay una iniciativa que tomó el Instituto de Pueblos y Comunidades Indígenas, el IPIAN, de conformar un consejo. En este momento habemos 2 consejeros por cada municipio. A nivel estado somos 72 consejeros, considerando los 36 municipios. Ese consejo puede convertirse en una instancia de representación. Es cuestión de que lo veamos, esa puede ser. Se ha planteado en estas reuniones que exista un consejo estatal indígena, como que sea el encargado, pues, de tratar estos temas con los otros poderes, ¿sí? Que nos represente, porque está el tema de cuántos diputados nos tocan, no solo a nivel local, sino a nivel federal, pero no tenemos una instancia a nivel estado que nos represente para que trate este tipo de asuntos. Sí. Miren, compañeros, acá ahorita tenemos que decidir cómo va a ser la representación, ¿sí? Hay una propuesta que voy a poner sobre la mesa y que sea una tercera parte del Congreso dividido entre indígenas y afromexicanos, para que tengamos esa representación, una tercera parte del Congreso. Ahí está sobre la mesa. Es cuestión de que ustedes decidan si se pone o se plasma o se deja en el olvido. Sí, maestro. Gracias. Creo que los puntos que se están tocando, bueno, ya no estamos siguiendo esos puntos, pero todos los tenemos en la mente, ¿no? Todos los puntos. Ajá. Entonces, a ver, en relación a la representación más general, creo que tenemos un problema de fondo y lo hemos vivido desde 2020, que se sacaron las acciones afirmativas por parte del INPEPAC. Cuando yo era presidenta sacamos acciones afirmativas y se ganaron que, de acuerdo al porcentaje de población, que en ese entonces era el 25%, se tuvieran 8 diputaciones locales, no, 6 diputaciones locales, 4 por mayoría y 2 por RP. ¿Cuál fue el problema que tenemos hasta ahora? Que se usurpan, que la gente que no es indígena se hace pasar por indígena. Logramos, a través de impugnaciones, quitar a varios diputados a nivel local y a nivel federal. Sí. Así lo hicimos los que impugnamos, ¿no? Y los tumbamos, pero la mayoría no. Y ahí están, dizque representando a los indígenas, no son indígenas. ¿Cuál fue el problema? La asamblea. Logramos que se dijera y logramos que quedara en la ley electoral. Se dice que es la asamblea la que debe dar las constancias de autoadscripción indígena. ¿Qué es lo que ocurre? Es terrible, pero lo vivimos. Impugnamos a una gente que se dijo indígena que no era. ¿Saben qué hizo? Juntó a gente en un pueblo que se llama El Pedregal, en Xochitepec, y llevó gente de Sosocotl y de otros lados y simuló una asamblea y trajo un notario, y el notario levantó un acta sin decir ni siquiera quiénes estaban presentes. Lo impugnamos. Los tribunales no nos dieron la razón. ¿Por qué? Pues porque los partidos, ¿quién elige a los? Elegía, bueno, todavía en lo electoral, a los magistrados. Pues los partidos políticos. El problema de fondo que tenemos en las comunidades indígenas es que los partidos políticos son los que se meten y dividen al interior. Claro. ¿O no es así? Sí. Así es, ¿no? ¿Cómo le hacemos? El problema es profundo. Necesitamos
distritos indígenas, que se elijan los representantes que queremos que sean representantes en el Congreso por asambleas y que los propios indígenas digan cómo. Pero para eso necesitamos una configuración de los distritos distinta. ¿Quién hace la distritación? El INE, no el Congreso. La hace el INE. ¿Cómo la hace? Lo conozco bien porque fui presidenta del INPEPAC. Lo que hacen es, desde una lógica académica, que los académicos pueden ser buenos, sí, pero cuando desconocen la realidad no son buenos, ¿no? Y entonces, de una lógica académica, hacen, con una serie de criterios, hacen la distritación y no permiten que haya un distrito que esté separado. ¿Sí me explico? Por ejemplo, comunidades indígenas, los 3 municipios indígenas, más otras comunidades indígenas que no estén, me avisas cuando ya va a acabar. Ya voy. Que no estén colindantes, no pueden ser parte de un distrito. Bueno, eso está mal. Tenemos que decirle al INE que tiene que flexibilizar sus criterios para distritar, como ahora lo tienen que hacer, porque cambiaron de 12 a 18 distritos para 2027, ¿verdad? El INE está obligado a distritar. Bueno, necesitamos sacar una propuesta, compañeros. ¿Cómo queremos los distritos indígenas? De manera que en esos distritos no se metan los partidos, sea a través de usos y costumbres. Había que discutir cómo, ¿quiénes tienen que discutirlo? Pues las comunidades, son las que tienen que decir cómo hacemos para que este distrito puramente indígena pueda elegir a sus candidatos a diputados. Bueno, hay otros puntos, pero ya se me acabó el tiempo. A ver, le toca al compañero, disculpe, robamos. que pasara la palabra. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna sugerencia más? Bueno, algo aquí, miren. Para empezar a distritar, primero, como primer punto, necesitaríamos que todos se rigieran por sus sistemas normativos. ¿Por qué? Porque en el sistema normativo vamos a poner si es que queremos que entren partidos políticos o se van por fuera. Entonces, una vez que tenemos el sistema normativo, lo tenemos que registrar ante el INPEPAC y ellos tienen la obligación de respetar eso. Si no lo hacen, pues nos vamos a las demandas, ¿sí? Es como, por ejemplo, ahorita el municipio está obligado a proporcionar una parte del presupuesto a las comunidades indígenas. Salió una tesis apenas el día miércoles, en donde ese rubro, la comunidad indígena tiene el derecho de exigir. Y no solamente de exigir, sino que ese dinero lo tiene que manejar de acuerdo a sus costumbres. A manejar. O sea que el municipio tiene que entregar. Es, por ejemplo, nuestro ejemplo. Tenemos un sistema de usos y costumbres también, en el cual salió un convenio, y en ese convenio reza que es el 40 para una comunidad y el 40 para otro, y queda el 20 volando. Entonces ahorita, nosotros lo que vamos a hacer, le vamos a pedir al presidente municipal que ese 40% nos lo entregue a nosotros para ejercerlo, porque si ustedes van a Zacualpan, se van a dar cuenta que aún casi un año que entró el presidente municipal, no hay nada. No hay nada. Entonces, como primer punto, le vamos a hacer la solicitud. Si no nos las entrega, nos vamos al juicio de amparo. Entonces, como ya hay una tesis, sabemos que la vamos a ganar, ¿sí? Pero es como les digo, o sea, los sistemas normativos es la base de todo. ¿Cómo vamos a poder elegir a los representantes? De acuerdo a nuestros usos y costumbres. Todos teniendo sus sistemas normativos, vamos a decir, ¿sabes qué? Queremos un comité así, o un consejo así, o un grupo de personas así. Pero vamos por los sistemas normativos. Es a nivel comunidad y a nivel regional, así como sea, sí. Primero va él y después. Exactamente. A ver, un micrófono. Sí, buenos días a todos. Miren, como platicaba la maestra, con respecto a los distritos, pues yo creo que la maestra del colegio nos dio por lo menos una guía de cómo pudieran, ya lo enmarcó en el mapa, cómo designaron las regiones, ¿no? Esa pudiera ser una buena, un buen
inicio para precisamente delimitar los distritos, que aquí marca en el mapa 6, pero como dice también este licenciado, se tendría que hacer la sistemática dentro de las comunidades y una vez hecha, pues ya poder definir definitivamente los distritos, exactamente, nada más eso. Don Saúl, va a participar usted. Buenas tardes, mi nombre es Godofredo Vidal Barreto, presidente del Consejo Indígena de Zacualpan de Milpas. Yo quisiera pedirle al compañero Carlos, respecto a la pregunta que hizo aquí la maestra, que nos defina un poco sobre esa situación de los distritos, porque de antemano sabemos que el Comité Legislativo Comunitario trae mucha responsabilidad. Y yo he estado contemplando en estos foros que estamos afectando intereses políticos. Estamos afectando intereses políticos. Entonces hay mucha responsabilidad. Entonces quisiera que nos abordara un poquito, licenciado, sobre esto, porque las propuestas están muy buenas. En los distritos que usted menciona, maestra, muy bueno para tener una representación más ante el Congreso del Estado y Congreso Federal. Pero sí hay que tomar mucho en cuenta, estamos afectando intereses políticos. Y eso es lo que, pues a veces traba estas situaciones. Yo quisiera ver que usted nos dijera un poquito, ¿no? ¿Se puede? ¿Sí? A ver, le toca a don Saúl y luego... la respuesta. Sí. Bueno, Por favor. Ajá, pero ¿quién los nombró? Bueno, es importante lo que aquí pregunta el compañero porque, miren, lo que nos ha dividido en nuestras comunidades, pues tiene que ver, y nosotros nos hemos atrevido también a decirlo, con las responsabilidades que eso pueda implicar, pero pues la realidad es que los partidos políticos nos han generado mucha división en nuestras comunidades. Entonces, yo quisiera abordar un poquito, ando un poquito ronco Está bien. Y me paso atrás. Miren, la propuesta que hizo la ayudanta de aquí de Chalca, yo creo que no es un tema menor. Es decir, la ley dice, en el artículo 2, en los primeros párrafos, dice que son comunidades indígenas aquellas que cuentan con un territorio, una unidad política, económica y social, y que cuentan con autoridades e instituciones. Entonces decían, es que usted ayudante fue elegido por urnas, y nosotros fuimos electos por asamblea. Pero la pregunta es, ¿el comité de iglesia hace gestión sobre cuestiones civiles? ¿El comité de calle hace gestión sobre conflictos? Hay una parte representativa. Entonces, yo creo que la cuestión sería que más que creemos nuevas figuras que pudiesen generar alguna cuestión de disputa de poder, fortalezcamos las que ya existen, las que se puedan, por ejemplo, en Ahuehuetzingo, es el ayudante, sigue teniendo una representación la autoridad. En Cuentepec, no se diga, en Cuentepec es un núcleo de autoridades. No, la ayudanta no toma decisiones sin que le consulte al ejidal, al comunal y al agua potable. Toman decisiones en núcleo, no se mandan solas muchas de nuestras autoridades. Entonces, quizás lo que necesitemos sea que en nuestras comunidades la autoridad comunitaria deje de ser electa por las planillas, que regresemos a que sean electos por asambleas, en los casos en los que todavía haya oportunidad de hacerlo. En algunos casos, y la libre determinación lo plantea, si ya no hay posibilidad de que esa estructura se pueda, busquemos una posibilidad. Pero la gran mayoría de en Hueyapan, la autoridad, cuando era una ayudantía, el ayudante era el ayudante, era la autoridad.
ahora se han convertido en un consejo municipal, pero se trasladan las funciones de ayudante municipal y también son un núcleo. Cuando hay temas importantes, está agua potable, está comisariado. Entonces, ¿cuáles son nuestras instituciones? Las que al menos se pueden identificar. Es un núcleo de autoridades. Agua potable tiene una autoridad, quizás tengan diferentes facultades, pero en aglutinamiento se conforman como un núcleo de autoridades y obedecen a la Asamblea General. A la Asamblea General. Si es cierto, vamos a tocar intereses. No les va a gustar a los partidos. Esto que estamos platicando no les va a gustar, porque le vamos a quitar mucho protagonismo, mucho poder. Pero incluso se puede llegar a una diputación indígena sin partidos políticos y sin irnos por la vía independiente. La vía independiente es una locura, es algo difícil, pero hay un punto medio. Se puede lograr una candidatura indígena de pueblos indígenas sin partidos y sin la vía independiente, que es juntar 1000 firmas, miles de firmas. Incluso hasta podríamos pensar en una candidatura a gobernador indígena o gobernadora indígena a partir de comunidades sin partidos políticos. Pero hay que fortalecer nuestras comunidades al interior, hay que fortalecer a nuestras autoridades. Ese es un poquito lo que nosotros percibimos. Ahora, los municipios indígenas tienen otra particularidad que va a ser importante también retomar. Pero, ¿fue antes usted? Fue antes. ¿De usted quién pidió la palabra? Primero don Saúl y luego usted. A ver, don Saúl. Tercera usted. Sí, a ver. Bueno, creo que en base a lo que está contemplado en la mesa 1, que se menciona la libre determinación, es algo que debemos de apropiarnos y asumir la responsabilidad. Sí es algo nuevo que le va a dar poder al pueblo, si nosotros decidimos y tenemos los elementos. Ya se ha estado mencionando la asamblea, esa es la máxima autoridad ante cualquier conflicto, aunque hubiese conflicto interno entre las diferentes autoridades propias de cada comunidad, en la asamblea se determina, ¿sí? Entonces, eso debemos darle importancia y realce, ¿no? Y aquí lo que determinemos sí va a depender de la asamblea, pero también debemos de insistir en que los sistemas normativos propios de cada comunidad se puedan de alguna manera socializar o unificar en forma general con todos los pueblos, para que representemos una fuerza real propia en que esté basada en nuestros sistemas normativos, y esto ya se tiene. Incluso el INPEPAC creo que hizo una concentración de los sistemas normativos de cada comunidad. Entonces habría que analizarlos y si estamos de acuerdo cómo se está llevando a cabo, si es que se respeta de cómo lo expuso cada comunidad, y aquí tratar nuevamente de unificar con todos los pueblos en relación a los sistemas normativos, no que fuera el único, pero sí que pueda, digamos, en forma general, nos unificara, ¿sí? Para tener esa representación o ese respaldo de los sistemas normativos ante las autoridades y ante la asamblea, que debe determinar de acuerdo a cómo serían nuestras obligaciones y responsabilidades con nuestra comunidad, ¿sí? Entonces, si nosotros realmente logramos socializar y aceptar conjuntamente esto, creo que nos va a dar poder y vamos a tener una representación más real y no vamos a estar dependiendo, porque ahorita prácticamente dependemos de los partidos políticos o del sistema político que tenemos, ¿sí? Entonces, lo que dicen ellos se impone y no es una decisión
participativa y propia de las comunidades. Entonces, sí debemos de consolidar bien nuestra organización y ahorita es la oportunidad que plasmemos todos estos acuerdos para poder exigir el poder que le corresponde al pueblo que debe de tener. Bueno, pues buenas tardes. Yo abordando un poquito el tema del INPEPAC, por ejemplo, a nosotros, allí en Sosocotla ya nos llegó la encuesta, ¿no? Ya nos está preguntando. Pero yo la verdad, para mí, lo cordial sería que no tomara participación en el INPEPAC, la verdad. Porque la toma de decisiones es de nosotros. Pero el que le debemos de preguntar es a él si me da permiso. ¿Y quién le tenemos que pedir permiso? Es a la autoridad, es a la asamblea. Entonces, que no les ocurra lo que nos está ocurriendo a nosotros como municipio. No le den ese permiso, porque más sin embargo las otras autoridades que estuvieron no nos ayudaron. ¿Cómo nos taparon la boca? Asesinando gente. Y no se vale, de verdad, yo los invito a que no les pase lo mismo que a nosotros. Porque en la encuesta que yo contesté siempre puse que la asamblea es la máxima autoridad. Quien le debe de contestar es la asamblea. Y que a nosotros nos atropelló discriminándonos. Entonces, para mí, no el INPEPAC dentro del municipio indígena. Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Griselda Estrada Díaz de Tlalnepantla. He participado en la mayoría de los foros y con esto también, para mí me ha servido mucho porque tiene mucha razón la compañera. Ahorita a mí el ayudante municipal me dio la oportunidad de apoyarlo al llenado de la cédula del INPEPAC y obviamente pusimos que la asamblea es la máxima autoridad. No vamos a dejar que entren otras leyes normativas a nuestra comunidad. Hasta este momento, a través de la Asamblea General se ha elegido ayudantes, comisariados e incluso el mismo representante que va como regidor de la comunidad, también se elige a través de la Asamblea. Hasta este momento se ha tenido que respetar esa parte, pero como dice la compañera, si nosotros como comunidades permitimos que los demás lleguen e impongan, no vamos a llegar a ningún lado, ¿sí? Aquí es como decía el compañero, no vamos a pelearnos con el gobierno, nos vamos como que a independizar un poco, a seguir nuestro propio reglamento de cada una de las comunidades, pero al mismo tiempo a lo mejor no depender de ellos, ¿sí? Pero sí por lo menos estructurar un solo sistema. Les comentaba la vez pasada, un solo sistema que se regule a todas las comunidades, pueblos afromexicanos e indígenas, que continuemos como un tipo de reglamento, pero general, ¿sí? Decía aquí la compañera, tiene que iniciar de las comunidades, eso es cierto, porque las comunidades son las que deciden, ¿sí? Pero si no se empieza desde abajo, no va a tener fuerza a nivel local, a nivel estatal, a nivel nacional. No queremos separarnos, queremos hacer presencia a nivel nacional, pero aquí es cuestión de todas estas localidades, todas vamos a participar, decía aquí el compañero, el licenciado, no vamos a pelear, pero sí vamos a llegar a un acuerdo. Tenemos que diseñar y estructurar algún sistema que nos fortalezca, que nos apoye, que nos respalde allá en el sistema nacional, compañeros. Pues yo nada más les pido, exactamente, decía la vez pasada, hasta este momento nosotros somos un comité legislativo comunitario y hasta este momento ni nuestro propio municipio nos reconoce. En algunas localidades solamente dicen, es la representante de pueblos indígenas y hasta ahí, pero no saben la fuerza o la importancia que tiene que tener esto para que se nos reconozca a todos, para que se nos reconozca el derecho que realmente tenemos y no lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo nuestro artículo 2. A ver, miren hermanos, ya participó el ayudante y el representante de Sosocotla, ya hubo varias intervenciones, pero sí vamos a ver si ya entramos al primer punto o ya se avanzó. En yo les diría, apostémosle sin miedo. Si todo el tiempo vamos a estar pensando en que los partidos van a imponer lo que ellos digan, eso es lo que hemos estado haciendo toda la vida. Hoy que ha salido la convocatoria, es precisamente para que establezcamos nuestra ley, que es la de los pueblos y la de nuestras asambleas.
donde nosotros, quieran o no los partidos, vamos a sentar en el artículo lo que la asamblea determine. Es una sugerencia. Le toca, compañero. Segundo, después de Antes que nada, tercero. ¿ya puedo hablar? Sí, adelante. Mire, Adelante, sí. antes que nada más retomar y reforzar lo que han dicho las compañeras, que sí, debemos de comenzar, se puede decir que como usos y costumbres, ¿sí? Por medio de una asamblea, así lo hemos hecho, así ha dado resultado, por medio de votaciones en la asamblea. Yo soy la presidenta del comisariado ejidal aquí en Chalcatzingo y así se hizo, así lo hemos hecho, lo queremos seguir haciendo y como representantes como como pueblo indígena, muy orgullosa de ser indígena, muy orgullosos todos de ser indígenas. ¿Por qué? Porque tenemos que se nos escuche, que tengamos la voz de participar, ¿sí? Aquí en Chalcatzingo, no me va a dejar mentir la compañera, necesitamos más información, necesitamos más que nos vengan a no sé, si ahorita es apoyar en todo esto. A mí me interesa muchísimo, muchísimo, y más ahorita en el puesto que estoy. ¿Por qué? Para dar más amplia explicación, ¿sí? Muchos de nosotros aquí en Chalcatzingo no sabemos explicar, expresarnos, tenemos hambre de saber más, ¿sí? Entonces, sí, yo estoy de acuerdo que el INPEPAC, nada que ver, que el INPEPAC, nada que nos quiera imponer, no, pero todo como dice el compañero, por el diálogo está muy bien. En caso de nosotros en las asambleas de ejidatarios, los ponemos a votación, cualquier asunto, cualquier cosa o algo los ponemos a votación y nada que ver que nos impongan a hacer algo que no estamos de acuerdo. Si la mayoría dice sí, eso se hace. Era lo que les quería expresar, porque pues ya lo dijeron muy claro. Sí. A ver, segundo. Gracias. Miren, otra vez aquí estamos. La libre determinación es clara. Ya lo hemos venido manejando en los diferentes foros, ¿sí? Tenemos que tener la libre determinación para reconocer en nuestros pueblos y comunidades las autoridades desde la seguridad, educativas, y principalmente hay un tema muy bueno ahorita, la salud en la medicina tradicional, ¿sí? Claro, se tienen que hacer las consultas, una organización interna libre determinación, ¿sí? Ahorita por ahí también nos llegó una información que por ahí se está legislando, ya se dieron algunos decretos donde se tiene que dar un papel al sanador, a la partera. Pensamos que no es necesario, siempre y cuando la asamblea reconozca, la asamblea general reconozca, y además los mismos pueblos reconocen a sus sanadores, a sus parteras tradicionales, ¿sí? Claro, el gobierno constitucional a través de sus instituciones tenemos que colaborar y coordinarnos, ¿sí? Porque muchas veces algunos pueblos o comunidades puede haber abusos y tenemos que respetar la Constitución General de la República, ¿sí? Los pueblos. Entonces, esa es mi participación, es una aportación, un comunicado que hay que estar al pendiente de esas leyes que están saliendo o decretos, hay que tener mucho cuidado. Gracias. Tercero, páseselo allá al compañero hermano. Sí, muy bien. Bueno, en el foro anterior hacíamos una propuesta de que en la parte final de los 6 foros hay 2 situaciones. En Hueyapan se propuso que hiciéramos un foro estatal donde se diera a conocer las conclusiones de los 6 foros. Esa es una manera.
La otra que también se propuso es de que el día que ya se tenga la propuesta de ley, tengamos una concentración pública en la ciudad de Cuernavaca para que se le entregue a la gobernadora y se entregue al Congreso la propuesta. Entonces, para que esto pueda considerarse y que lo podamos tomar como acuerdo de la plenaria, para que le vayamos dando como ruta. La otra cuestión, en estos foros y en esta cuestión, no estamos como ya es en la parte final, que aquí vamos a tener que decir todo, pues. No va a ser posible. No va a ser posible que en este momento, en esta reforma, ¿no? Entonces, hay cosas muy elementales y que después las leyes pueden ser reformadas cada vez que haya la necesidad. O sea, si hoy no es posible que pongamos ahí todo lo que queremos, no lo veamos como algo negativo. Ya también lo decía el compañero Carlos. La parte básica, lo más fundamental es la organización comunitaria. Sin eso, compañeros, no vamos a llegar muy lejos. Esa es la base. Lo segundo, en Morelos tenemos la experiencia ya de 3 municipios indígenas. Falta ese tema. Hay comunidades, Alpuyeca, mismo Amayuca, no sé cuántas comunidades en Morelos que están en esa lucha también por querer ser municipios indígenas. ¿Y por qué quieren ser? ¿Nomás por puro gusto? Hay una razón, hay causas, porque los municipios donde están no los atienden, los marginan, los discriminan, no hay presupuesto, hay razones de peso. Entonces, por eso yo decía en la otra intervención, también necesitamos empezar a definir la cuestión de qué entendemos por eso del municipio indígena. Ahí sí no, y ahí también tendríamos que exigir que no haya partidos políticos en la elección de las autoridades municipales, no solo las autoridades comunitarias, ¿no? Ese sería otro paso muy importantísimo. Y bueno, ya lo otro son las diputaciones, que hay experiencias que habría que retomarlas para seguir caminando en esa ruta, pues. ¿Terminamos con él o le damos la intervención a la maestra? Sería la última ella. Sí, muy bien. Ahorita nada más para finalizar una pregunta aquí para el licenciado Carlos. Sí, muy bien, claro que sí. Bueno, yo creo que tenemos que ver cuáles van a ser las conclusiones de la mesa, ¿no? Y yo me voy a centrar nada más en lo que sigue, pero sí, a lo mejor la mesa puede ir viendo qué cosas irían como conclusiones de cada punto, ¿eh? Pero bueno, yo quisiera hablar sobre lo que va a pasar después de que este es el último foro. Hay una propuesta de Dimas, ¿no?, que dice que hagamos un evento estatal, pero definamos el objetivo de ese evento. Yo sí creo que es necesario un evento, pero tiene que ser ya para discutir la ley. Yo les digo esto porque así lo viví en 2020 con la reforma que se hizo de la ley electoral, donde logramos muchas cosas, como el reconocimiento de los sistemas normativos internos en la ley electoral, en el Código Electoral de Morelos. Pero eso en otro momento se los platico. Pero lo que sí es que hay un paso de lo que se dice en estos foros y a la hora que lo escriben. Hay un salto enorme y en esa parte donde entran los diputados o donde entran intereses de otro tipo que no son los propiamente indígenas, se hacen traiciones, por llamarlo quedito, sí, y cambian las cosas. Sí, sí. Entonces, mi propuesta es que si está este consejo, que yo pregunto quiénes son, porque de verdad no lo sé, nada más quiero saber quiénes son, cómo está integrado, para saber pues a quiénes nos podemos dirigir, ¿no? Que se haga la propuesta de ley, la iniciativa, y que esa sea la que se discuta, tal cual se va a presentar a la gobernadora y al Congreso, tal cual el escrito, de manera que podamos discutir artículo por artículo la propuesta que se está proponiendo. Eso es lo que yo creo que hay que hacer y se requieren uno o varios foros. Yo digo que más bien grupos de trabajo que puedan estar todo el día y que puedan dividirse 100 temas, ¿no? Y poder analizar artículo por artículo de cada uno de los.
de los temas. Bueno, eso es lo que yo quería decir. Hay muchos que discutir todavía, pero imposible. A ver, va a hablar. Sí, sí. Bueno, rápido. Es nada más para ratificar y ver si hay alguna diferencia o no en los anteriores foros que se han venido haciendo. Se quedó también de formar una comisión de análisis de los resultados de cada foro, ¿sí? Entonces, esa comisión va a seguir funcionando al final con la recopilación de todos los foros, o va a ser la comisión o consejo legislativa, ¿sí? Porque ¿cuál sería el seguimiento entonces? ¿Esa comisión o la comisión que surja de aquí de los integrantes de cada mesa de los foros, para que realmente se analice y se dé un seguimiento para saber si se cumple todo lo que aquí se dijo en cada uno de los foros? Porque tenemos la experiencia del periodo pasado. El INPEPAC hizo consultas regionales en varias partes del estado, y a la mera hora no se plasmó lo que se hizo en cada una de estas regiones, ¿sí? Entonces, eso hay que estar alertas, pues, para que no nos vayan a madrugar, ¿sí? ¿Sí? Bueno, licenciado Carlos, yo quisiera que nos explicara cuál puede ser el impacto y el resultado si varios municipios y comunidades indígenas del estado de Morelos hacen la solicitud al INPI de acompañamiento para el cambio de sistema político por medio de un plan de justicia. Bueno, los planes de justicia es un modelo que se ha ido gestionando a través del gobierno federal con el presidente López Obrador, y hasta la fecha se han desarrollado durante el gobierno del presidente López Obrador 17 planes de justicia. A la fecha se están desarrollando alrededor de 25 planes de justicia. ¿Qué es un plan de justicia? Un plan de justicia nace donde hubo agravio por parte del Estado mexicano a las comunidades indígenas. Por ejemplo, con los yaquis hubo intento de exterminio en varios momentos, tanto por parte de los extranjeros de Estados Unidos, pero con complicidad del gobierno mexicano. Y les robaron mucho territorio, hubo persecución y hubo muchas masacres. Entonces el gobierno mexicano, el presidente López Obrador, fue a pedir perdón a los pueblos indígenas, específicamente a los yaquis, y les restituyeron muchísimas tierras, les dotaron de agua, y en sus tierras les han venido apoyando con ganado, con proyectos productivos, entre otros muchos aspectos. Cada pueblo indígena determina cuál es sus prioridades. Por ejemplo, los yaquis fue tierra y agua, pero cuando fuimos a Jalisco con los wixárikas dijeron que lo principal para ellos, antes que los ganados o que el agua, lo principal era el respeto por sus lugares sagrados, que ellos tuvieran la oportunidad de seguir haciendo sus peregrinaciones, y eso implicaba también la cuestión de la minería en Wirikuta. Por ejemplo, apenas la presidenta fue a Guerrero, en la comunidad de Tlaxochistlahuac, y ahí uno de los temas principales fue la protección de sus bordados. Este bordado que traigo yo ahorita es del pueblo que se llama Musgo, en Guerrero, y ellos, entre otras cosas que tienen que saber con salud, educación, medio ambiente, pero ellos dijeron que parte de lo que les interesaba proteger y promover eran su artesanía. Ahora, en el caso de Morelos, serán las 92 comunidades indígenas las beneficiarias del plan de justicia del pueblo náhuatl de Morelos. Se está esperando que se formalice. Hay una comisión presidencial, la Comisión Presidencial de Planes de Justicia, que la presidenta pues dé el palomazo, pero casi que estamos hablando de un hecho. ¿Cómo va a suceder esto? Igual van a ser asambleas comunitarias. Vamos a ir a la asamblea comunitaria de Zacualpan
Y en Zacualpan se va a hacer una asamblea y se va a plantear cuál es lo que más duele para el pueblo de Zacualpan, qué es lo que más duele para Huehuetzingo, qué es lo que más se necesita para Mayuca. Y se van a levantar notas y las instituciones, como se dijo hace rato, más de que estamos diciendo, a Mayuca lo que necesita es su carretera, y quien lo va a decir es la comunidad, la asamblea. Nosotros lo que vamos a hacer es anotar, y lo que es el sentir de las comunidades es lo que se va a atender. Si en el caso, por ejemplo, de Zacualpan es que su hacienda se recupere, pues a lo mejor le va a tocar la intervención principal del INAH, pero a lo mejor en Huehuetzingo es la salud, pues será la Secretaría de Salud, y así cada comunidad va a plantear sus principales necesidades y el gobierno tendrá que ir atendiendo esas necesidades. Podría decirse a lo mejor que de las 92 comunidades, en 60, tema prioridad sea salud o sistemas normativos. Podría ser como el eje central, pero va a cambiar la particularidad de cada comunidad. Por eso me decíamos hace rato, antes a lo mejor de pensar en crear una representación estatal, replanteémonos en nuestras comunidades, reconciliémonos en nuestras comunidades, porque también nos han dividido mucho, reconciliémonos en nuestras comunidades, escribamos nuestros sistemas normativos. Hueyapa, y mi propuesta es que los municipios o los de la orgánica que se respete esos recursos que la verdad sí le toca como pueblo indígena, que se respete ese recurso y que se los entreguen y que lo manejen como mejor se les convenga, si van a hacer sus carreteras, si van a comprar abono para sus tierras, para sus plantas. Eso es lo que yo quisiera que se respete y que se le dé continuidad. Gracias. ¿Quién otro? Segundo. Por ahí alguien levantó la mano. Sobre esta parte de cómo le damos seguimiento a esto, les comentábamos hace rato que de manera reciente se impulsó el nombramiento de un consejo, ¿sí? Que es una propuesta que se estableció en el decreto cuando se crea el Instituto de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afro de Morelos, una iniciativa de la gobernadora. Pero en ese decreto se establece que también se forme un consejo consultivo indígena estatal. ¿Sí? De ese consejo estamos participando 2 consejeros por municipio. Somos 36 municipios, por lo tanto, estamos 72 consejeros. ¿Sí? Ese apenas está caminando, falta mucho por definir, pero ya está ahí. La otra iniciativa fue de la diputada Guillermina. ¿Cuándo nos reunimos en el Congreso? En el Congreso, pues fuimos todos, la mayoría estuvimos de acuerdo en conformar el Comité Legislativo Comunitario. Ese comité, estamos los consejeros y están las autoridades comunitarias, llámese ayudantes municipales. O sea, ya es un espacio más amplio. El comité legislativo, consejeros y autoridades comunitarias. La cuestión es que el comité lo entendemos que sus funciones son como muy específicas para legislar. ¿Sí? No se nombró una representación porque se propuso. Dijeron, no, pues el comité somos todos. Lo que habría que ver es que si lo propusimos en Hueyapan, que se formara una comisión, para que acompañe cómo va a ser la forma de darle lo que decía la maestra Isabel, cómo se le va a dar forma a la propuesta de ley. ¿Sí? Esa sería la otra parte, ¿no? De que puede ser el consejo, debe ser el comité, porque para eso fue creado, pues el comité tiene que entregar a las comunidades la propuesta de ley. Bien. A ver, entonces ella.
A ver, compañeros, efectivamente, como lo dice el compañero, era la situación de que el Comité Legislativo está conformado por las autoridades comunitarias, principalmente, bueno, las autoridades comunitarias de todo el estado. Este es un nuevo ejercicio, creo que siempre estamos acostumbrados a que alguien nos encabece, pero hoy es a título colectivo, o sea, ¿quiénes son los representantes de las comunidades? Y ahí es donde hemos comentado varias veces cómo fortalecemos a nuestra autoridad comunitaria si también desde la comunidad nos dividimos. Entonces tenemos que establecer que nuestras autoridades comunitarias elegidas dentro de asamblea son quienes tienen toda la representatividad para acudir a representarnos en diversas situaciones que requieren las comunidades. Entonces, el Comité Legislativo Comunitario son todas las autoridades que han sido electos en la asamblea para que nos representen. Entonces, en un momento dado se ha cuestionado que dicen que aquí no están las autoridades y que es el 50+1. Todas las autoridades han estado aquí, no ha estado tal vez toda la ciudadanía como quisiéramos. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal, que toda la ciudadanía viniera aquí a aportar todas las demandas que considere, pero no es posible en ocasiones, y creo que como ya se estableció, la autoridad comunitaria tiene toda la representatividad para venir a establecer qué es lo mejor para su comunidad, ¿no? Es la voz de las comunidades, y en ese sentido el Comité Legislativo es quien está conformado por las autoridades y quien en su momento irá llevando todo el proceso. Entonces, creo que en eso es un ejercicio de su libre determinación. O sea, en ocasiones no planteamos cómo un sujeto colectivo puede hacer. Tal vez estamos acostumbrados a una forma metodológica diversa, donde todos en un foro estatal elegimos a alguien que se represente. En este caso, pues queremos que sean todas las 90 y tantas comunidades más, algunas que se puedan agregar del catálogo del Congreso, también podemos establecer, y ellos sean quienes representan y quienes